Muy buenas. Hoy he tenido malas experiencias con el micro. Se me oye bien, ¿verdad? Lo veo con los cascos. Bueno, en primer lugar, pues es un verdadero placer estar aquí. Joder, la verdad que estamos disfrutando. O sea, lo hablábamos ahora con el equipo, que nos lo estamos pasando bien. Vemos un montón de caras conocidas, de amigos, contenido de interés. Y bueno, estamos aquí ahora para hablar, como hablábamos, de tecnología y partners. Yo soy Manuel Llorca, soy el director de ventas de la parte retail de Sopan Media y me acompañan dos personas de dos compañías que seguramente no necesitan prácticamente ni presentación. Bueno, sí. Yo soy Andrea, soy Retail Media Chapter en Havas Market y al final vengo aquí a dar como las conclusiones, las necesidades que tenemos las agencias, que al final somos los que damos voces en muchos de los casos a las marcas. Y luego, por otro lado, Marcela, de Westfield. Bueno, nosotros somos propietarios y gestores de centros comerciales, pero con una unidad de negocio enfocada en retail media. Entonces, os voy a contar luego un poco de toda la data y algunos casos que tenemos. Bueno, entonces, vamos a comenzar por qué hacemos en Sopan Media y por qué es tan importante la tecnología. Es decir, ¿es posible gestionar un negocio de punto de venta en retail media sin tecnología? Pues la respuesta es no, necesitamos tecnología. En Sopan Media somos especialistas en punto de venta y básicamente a lo que nos dedicamos es a crear circuitos en los retailers para que las marcas puedan ganar visibilidad en el momento de consumo, pero lo hagan de una manera alineada con la estrategia del retailer. Es decir, nuestro punto de diferenciación está en que entendemos a cada uno de nuestros retailers, les conocemos y hacemos que la marca sea visible en el momento de consumo, pero siempre manteniendo ese alineamiento con el retailer. Entonces, esto han sido años de mucha complejidad y de aprender que la tecnología era absolutamente necesaria para poder gestionar esto de manera efectiva. Y cuando hablamos de tecnología, refiriéndonos al punto de venta, y estoy seguro de que Andrea va a estar de acuerdo, hablamos de tecnología para medición, que ya veo que sonríe, ¿está de acuerdo? Es la gran necesidad, la medición. O sea, vamos a resumir. Y hablamos también de tecnología para gestionar, es decir, en un negocio de retail media, nosotros, después de bastantes años de experiencia, hemos conseguido desarrollar una herramienta propia llamada Blink, que lo que te permite es, en una única herramienta, tener agrupados todos los soportes físicos del punto de venta, de tal manera que puedas tener un perfecto orden de qué es lo que tienes y qué puedes activar. Y por otro lado, que en esas tripas, en ese interior de la plataforma, te permite gestionar todo lo necesario. Hablamos desde pedidos a proveedores, saber cómo quedar una campaña, si está activa o no está activa una campaña, pues bueno, una serie de procesos que hacen que esto tan difícil se pueda gestionar de una manera fácil. Creo que las agencias necesitan esto. Sí, al final nosotros desde el punto de vista de agencias no queremos soportes, son necesarios pero no queremos soportes, queremos como soluciones medibles. Al final tenemos muchos soportes donde podemos generar muchísimos impactos, pero realmente yo que pertenezco al equipo de Retail Media tenemos que continuamente estar convenciendo de que este impacto tiene realmente un impacto en el negocio real del cliente. Al final, si yo quiero que las estrategias de Retail Media entren dentro de los planes de medios, lo que necesito es demostrar de qué incrementalidad van a tener en todos los retailers y que tengo una forma de medirlo. Al final, si yo no soy capaz de medirlo, no puedo integrarlo. Al final todos entendemos impactos, tenemos impactos en todas las disciplinas. Tenemos impactos en offline, tenemos impactos en digital. Los impactos en digital, al fin y al cabo, sea social, sea programática, son impactos con costes medio bajos. ¿Qué es lo que pasa con Retail Media? Que nos movemos en unos costes muy altos porque nos tenemos que diferenciar del resto de no buscar un impacto cualquiera, tenemos un coste más elevado, por lo cual necesito defender que es un impacto ultracualificado. ¿Por qué es ultracualificado? En el mundo offline, que a día de hoy está muy lejos del Retail Media, pero que poco a poco se va integrando, es un impacto ultracualificado porque al final estamos llegando al usuario en un entorno de compra, en un entorno donde el usuario quiere comprar algo y acaba comprando otra cosa. Entonces, al final, necesitamos cambiar ahí el punto de vista de no generar demanda,
sino crear demanda. O sea, no sé si me he explicado bien. Pero al final, si el usuario quiere una categoría, vale, ahí estoy generando demanda. Pero nuestro objetivo al final es crear demanda. Al final, de alguna forma u otra, demostrar de que conseguimos ventas incrementales. O sea, aquí, para mí es la métrica del futuro del retail media, que la habéis estado hablando antes, es la incrementalidad. O sea, al final, yo necesito demostrar de que este impacto ultra cualificado, que es más caro, necesito demostrar de qué incrementalidad va a tener. Si yo no activo esta campaña en off junto con on, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera activado? ¿Qué es lo que pasa al activarlo? Al final lo que necesitamos es medir, comparar de este momento donde tenemos activa la campaña full funnel, ¿vale? Compararlo con otros periodos donde no hemos tenido actividad para al final definir de, vale, podemos conseguir estas ventas incrementales, podemos conseguir este ROAS incremental. Aquí ya no queremos ROAS, queremos ROAS incremental. No quiero un ROAS de un usuario que llega a un supermercado, a un usuario que está en mi estante digital online, porque al final ahí es más factible la compra de ese usuario. Lo que quiero es la compra de ese usuario incremental porque no está en mi estante digital o no está en mi estantería del supermercado. Entonces, la única forma de defenderlo es dando resultados, ¿vale? Dando incrementalidad y dando ROAS incremental. Yo estoy sonriendo y veo a mi equipo sonreír. Hoy teníamos otra charla y me han dicho, o dices el tema de que medimos y damos venta incremental o tenemos un problema. Entonces veo que están aquí sonriendo, pero efectivamente, o sea, es el dato y tenemos, y ahora ya somos capaces, gracias a la tecnología, de conseguir medir lo que antes se medía en digital, empezar a medirlo ahora en punto de venta, que al final es lo que nos demandan las marcas y las agencias, y obviamente es algo absolutamente complejo que ha llevado mucho tiempo a entender, pero lo cual nos sentimos muy orgullosos en Sopa Media de ahora poder dirigirnos a Abbas y decirle cómo ha ido una campaña. Y luego hay otro punto muy interesante que hablar de todo esto, que al final es el consumidor, el shopper. Cuando el shopper va al punto de venta, que de esto seguro que ahora Westfield nos hablará mucho, tenemos que conseguir de verdad crear esos impactos reales, captar su atención. O sea, al final, Cualificados, eso es. O sea, al final el shopper, cuando llega al punto de venta, llega ya con miles de impactos desde fuera de la tienda, dentro. Entonces necesitamos generar esas experiencias, necesitamos también que el shopper, que de eso se le da muy bien a Westfield, se lo pase bien, generar experiencias, que lo recuerde, que venga. Entonces, aquí sí que es verdad que desde el punto de vista de agencia lo que echamos en falta en estos soportes y tecnología es, nosotros siempre queremos self-service o tener acceso a los datos. Al final, sabéis que las agencias nos exigen todo ASAP, todo es para ayer. Entonces, también a la hora de trabajar con los soportes y tecnologías, necesitamos al final que estén alineados a esta metodología de trabajo de, a la hora de preparar una campaña, sabemos que en muchas ocasiones no se puede preparar con 2 meses de antelación, que de repente, me ha surgido una inversión, necesito activar. O sea, necesitamos ser ágiles. Necesitamos ser ágiles en cuanto a activación, en cuanto a comunicación. O sea, al final, de no tener que cruzarnos 20 emails y 15 llamadas para poder activar una campaña, ¿vale? O sea, al final es transparencia y compartir de forma eficiente para buscar al final activar el máximo de activaciones posibles, el máximo de campañas. Entonces, aquí como agencia sí que estamos acostumbrados al ASAP, la metodología ASAP. Y da mucha más emoción al día a día también, sí. ¿no? Bueno, a veces da microinfartos también, ¿eh? Oye, Pero lo que nosotros valoramos y tenemos en cuenta a la hora de seleccionar una tecnología o un soporte es si tenemos acceso, por ejemplo, a las campañas online, si podemos gestionar las campañas en self-service y podemos optimizarlas. Sabemos que en muchas de las ocasiones no es posible, entonces lo que sí agradecemos, ¿vale?, es tener acceso a los dashboards. Al final, con nuestra metodología ASAP, los marcas, los anunciantes que trabajan con nosotros necesitan ver los resultados en real time de, vale, llevo una semana de campaña, una campaña de 2 meses, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos impactos ultra cualificados? ¿Ya me ha generado algún incremento de ventas? O sea, necesitamos, porque al final vosotros trabajáis con todas las marcas, es imposible que tengáis esa capacidad. Entonces nosotros necesitamos tener acceso a todo esto para demostrarle al cliente, seguir defendiendo las tecnologías y los soportes y diciendo, oye, mira, que si has tenido resultados, estas ventas, lo que mejor ha funcionado es esto, es lo otro, poder demostrárselo y así todo el mundo está contento y a gusto. Y al final, para que ellos no vean, se ha activado una campaña y hasta que finaliza la campaña
no sé qué ha pasado. O sea, eso al final, esa metodología de trabajo no suele funcionar muy bien. En el momento de que nosotros tenemos acceso, vemos los resultados, trabajamos las optimizaciones con vosotros, con los soportes, con las tecnologías, en el caso de que nosotros no podamos aplicarlas, pero al final ver a lo mejor no ha empezado como tenía que empezar, pero podemos mejorarlo. O sea, ese tipo de interacción, ese tipo de agilidad y ese tipo de optimización, que en Retail Media es optimización diaria y constante, es necesario al final para defender y mejorar los resultados. Entonces, sí es algo que en muchos soportes y tecnologías es, no sé, que lo echamos en falta. Dashboards, etc. Desde luego, ahí vuelvo un poco. Tengo 2 buenas noticias para ti. A ver, sorprende. Bueno, ahí vuelvo un poco al punto de la tecnología propia que antes presentábamos en la otra presentación, a la plataforma Blink, de cómo te permite tener estos datos en tiempo real. Hablo tanto de asegurar a la marca que ha pagado por un espacio, asegurar que efectivamente se ha puesto. Esto que digo es algo muy obvio, muy básico, que todos sobreentendemos, pero que desgraciadamente no pasa. Se pagan muchísimas campañas que no se ponen o que no sabemos ni siquiera si se han puesto. Por otro lado, también a nivel de medición te permite en tiempo real tener una serie de datos que, por supuesto, iremos mejorando, porque esto también se trata de crecer, de aprender, de escuchar a la marca, de entender y de adaptarnos al mercado y a lo que nos está demandando. Y luego, de esa metodología ASAP, esa es la otra buena noticia que te iba a decir. Que sean muy rápidos. Que sean muy rápidos para activar. Correcto. No, ya, fuera de bromas. Algo muy bueno es que en Sopa Media tenemos internalizado todo el proceso, es decir, somos fábrica, somos implementadores en interno, comercializamos en interno, medimos en interno, pues todo el proceso del Retail Media lo hacemos en interno. Entonces, esto en las reuniones internas siempre sucede, pero ¿de verdad esto tiene que ir tan rápido? Esto, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, esto es un mercado que requiere de muchísima agilidad y por eso nos hemos preparado así, de tal manera que internalizamos todo el proceso completo para poder activar. Por supuesto, también esa parte de producción de material gráfico. Vamos a ver ahora en Westfield muchísimos elementos que al final necesitas de esa agilidad para poder activar. Sí. ¿Te he convencido o no? Todavía me queda un poquito. Pero, no, perdón. Sí, bebe. Si Yo creo que esta complejidad viene esta necesidad viene de la complejidad que es medir el ambiente físico. Entonces, es verdad que en digital pues tenemos los datos real time y toda información, o podríamos tener más fácilmente, pero cuando vamos al ambiente físico, pues el despliegue de toda esta información, de la tecnología y luego de transformar estos insights en información, es mucho más complicado, es mucho más caro y tarda, vamos. Pero yo creo que vamos dando pasitos. Sí. Ahí hay 2 puntos, ¿vale? Lo que pasa en el Retail Media online, ¿vale?, es que actualmente, al final, sobre todo con las marcas de gran consumo, actualmente el peso de las ventas online en anunciantes de gran consumo pesa muy poquito. Nosotros defendemos, convencemos para activar el Retail Media, pero realmente si en el online también podemos, que ya algunos soportes anunciantes lo van incluyendo, pero si podemos dar la visión de el online y el offline, evidentemente el ROAS va a ser mucho más alto. O sea, al final es una forma de que vean esa incrementalidad, ¿vale?, esos resultados, y que al final tengan el Retail Media Online no como... Actualmente somos como soluciones tácticas. Pero si demostramos todo esto de, oye, que te genero online, también te genero offline, ¿vale?, ya no es tan táctico, es más estratégico. Entonces aquí ya hablamos de negocio. Entonces, en ese momento en el que estamos hablando de negocio, ya nos pueden incluir en los planes de medios. Al final, en los planes de medios no nos incluyen porque somos tácticos y no somos negocio, no tenemos incrementalidad. Pero si a todo eso le sumamos el offline, que aún creo que todo lo que se realiza en tienda física aún queda mucho trabajo para integrarlo dentro de Retail Media. Pero en el momento que dentro del online tengamos la visión omnicanal con incrementalidad, lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh? Sí. Y a todo ello podemos implementar las soluciones offline y vea también de, vale, estoy con todo activo al mismo tiempo también, ¿qué repercusión tengo en las tiendas? Ya somos estrategias, ya somos planes de medios. A día de hoy tenemos que estar, en mi punto de vista, como agencia, que hay mucha gente de agencias, me dará la razón, convenciendo. O sea,
nuestra labor como agencia, aparte de gestionar las campañas, sobre todo es convencer. Convencer que el retail media no es solo on, también es off. Vale, demuéstramelo. Pues no sé. Me falta el soporte y la tecnología muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que estar convenciendo continuamente para que nos incluyan en estos planes de medios, que no nos vengan los presupuestos por ventas, por trade, porque al final todo lo que sea en tienda son otras inversiones totalmente diferentes que vienen por trade, que ni siquiera vienen de las inversiones de retail media, pero tampoco entran dentro de los planes de medios, son otra bolsita de dinero diferente. Entonces, si demostramos todo esto, entraremos en planes de medios, pero al final demostrando de si no hacemos todo esto, no vas a conseguir toda esta incrementalidad de ventas. No, totalmente de acuerdo. O sea, el reto lo tenemos más que claro, recogemos el guante, por supuesto, porque es a lo que nos dedicamos y lo que ya tenemos muy trabajado. Efectivamente, es muy difícil medir el punto de venta y demostrar e integrar todo en una única plataforma. Que también ahí te lanzo un poco la pregunta, ¿no?, de la estandarización de los datos. Es decir, no sé si esto da para media hora o una hora. Vamos a quedarnos aquí una hora. Un día entero. Es que al final todos queremos decir lo mismo en las diferentes tecnologías y soportes. Se dice lo mismo de forma muy diferente que genera mucha confusión. Que ahí yo creo que lo hacemos muy bien las agencias porque al final trabajamos con todos vosotros y lo que trabajamos, sobre todo en los casos donde no nos ofrezcan dashboards, no nos ofrezcan, no tengamos real time, ¿vale? Al final es en analizar, interpretar toda esa data de todas las activaciones en todos los retailers que tenemos, pero explicarlo como si no fueran diferentes tecnologías o activaciones. Al final de venta es venta, nuevo comprador es nuevo comprador, uno lo llama new no sé qué, otro lo llama new acquisition. O sea, nosotros al final interpretamos, o sea, al final analizamos todas las métricas, pero vemos como un todo. Vemos dentro de todas las activaciones que ha habido en retail media, online, offline, qué ha pasado. E intentamos eso, que al final que las métricas sean comparables entre sí, que en la mayoría de los casos quieren decir lo mismo, pero dicho de diferentes maneras. Pero sí que es verdad que hay tecnologías o soportes que nos dan más información, que van un pasito más allá. Que ahí sabemos que el rey es Amazon, que al final a nivel de tecnología es el que más información nos da. No solo información, que esto yo creo que también lo he hecho en falta de otros soportes y tecnologías. No entender solo de qué está pasando con mi campaña, qué resultados, qué incrementalidad estoy consiguiendo, sino y cómo es ese usuario que ha interactuado con mi campaña. Cómo es ese buyer persona de, oye, te ha comprado, pero te ha comprado este producto, por lo cual es una persona que puede tener afinidad con diferentes categorías. O sea, no solo centrarnos a nivel campaña, sino a nivel buyer persona, de entender a ese consumidor para luego extrapolarlo, ¿vale? Y a lo mejor ampliar audiencias, ampliar impactos offline en función de conocer a ese consumidor al que estoy impactando. O sea, eso también de no resultados, sino conocer. Y me he desviado del tema. Y ya me lo estabas poniendo ya difícil del todo, además. Ya iba a salir por aquí y digo, esto ya es más complicado. No, pero efectivamente volvemos siempre al punto de la estandarización de los datos, de que recibáis datos con los que podéis trabajar cuando activáis en numerosos retailers. Y luego volvemos al punto de cómo en el mundo online somos perfectamente capaces de tener X datos, conocer a mi usuario, lo que ahora en el punto de venta empezamos a llamar programática, ¿no?, de que entre un consumidor, saber quién es y darle exactamente la campaña. Pues en eso también estamos avanzando y mucho, en llevar todo eso al punto de venta y generar experiencias que ahora Marcelo os contará mucho más, de cómo conseguimos que el consumidor se lo pase bien en el punto de venta, hacer algo diferente, que se acuerde de nosotros. Decías algo muy importante que es conocer el consumidor, ¿no? Sí. Y yo creo que fue el punto principal de la elección de la tecnología que tenemos en Westfield. Porque justo la parte de conteo, impactos, eso ya estaba más que visto en todos los retail físicos. Entonces, cuando empezamos a hablar, vale, ¿cómo damos el paso a retail media? Tengo que conocer, pero tengo que ser GDPR compliant también. Entonces, ¿cómo hago para saber quién es el consumidor sin romper nada de privacidad, ¿no? Entonces, después de mirar un montón de tecnologías en el mercado, hemos elegido una que de análisis de vídeo a través de IA,
que puede decir género, edad y seguir ese consumidor dentro de nuestro centro comercial sin identificar la cara, ¿vale? Entonces, hemos empezado con, vale, yo puedo saber quién es mi consumidor por las tiendas que entra, por el género, edad y por las tiendas que entra, y de ahí hacer una segmentación de interés. Pues si yo tengo unas pantallas digitales que están en el pasillo y sé que la gente que va a tiendas de beauty, un Sephora, un Primor, tal, son impactadas, o pasan por este pasillo, yo puedo decir, vale, vamos a hacer una programática con solo estos soportes. No hace falta que invierta todo el centro comercial. Entonces, nuestra data, por un lado, puede identificar este consumidor, o no identificar, porque no podemos identificar, pero podemos segmentar este consumidor. Luego podemos tener el 100% de la gente que entra, porque mucha de tienda física es muestra, ¿no? Tienes, a través del móvil tienes que tener el wifi encendido o etcétera. Entonces necesitábamos también poder cubrir el 100% de nuestra audiencia, ¿vale? Y que fuese auditado. Porque también hay un montón de tecnologías que te dice, yo tengo una occurrence del 100%, ¿vale? Tú lo dices y tú lo validas, hombre. Y nosotros lo que fuimos a hacer es desarrollar de la mano del partner toda la información que necesitábamos y tener un tercero que nos certificaba. Entonces eso también ayuda mucho en el momento de llegar al cliente y decir, mira, o sea, lo que te estoy diciendo tiene un 92 o 95% de occurrence, que es muy difícil dentro del retail media físico. Entonces eso ya es algo que, bueno, que creo que es muy diferente dentro del mercado. Eso es lo que necesitamos. O sea, al final, ahí puedes decir una combinación, ¿vale? Pero ahí como, vale, es impacto ultracualificado porque yo sé que aquí está este perfilado de usuario. Yo como agencia, como trabajo con este anunciante, sé cómo es su perfilado, sé cómo es su buyer persona, tú me lo identificas, por lo cual yo le puedo contar dentro de los planes de medio, oye, que podemos hacer activaciones offline. Este es tu perfilado, pero es que aquí puedo segmentar por ese tipo de segmentación. O sea, al final, el poder segmentar es lo que nosotros necesitamos, pero luego también vale, segmento, sabemos que el coste va a ser más caro, pero que luego también demostrarlo. O sea, el punto de inicio muy bueno, pero luego yo necesito demostrar qué hubiera pasado si yo no hubiera llevado esa activación en la tienda durante ese periodo, qué pasó en el mismo periodo del año anterior para ver vale. Pues te cuento. Hoy es un día de buenas noticias, ¿eh? Yo os compro todos. Nuestra tercera pata es justamente la medición. Entonces, como tenemos, o sea, somos del centro comercial y tenemos las tiendas allí, nosotros tenemos el conteo de conversión a visitas a tienda. Entonces, puedo decir, por un lado, el uplift de visitas a tienda. Puedo decir que esta gente ha sido impactada por esta publicidad y mi grupo de control que no ha sido impactada por la publicidad, cuántas visitas a más hemos tenido en el grupo que ha sido impactado. Entonces, yo ya puedo generar un resultado en este sentido. Y puedo también comparar con afluencia del mall. Entonces, vale, tú has subido de manera general la afluencia en tu tienda en un 10%, cuando el mall ha subido 1%. Ya te da otro indicativo de que la campaña ha sido efectiva. Y por último, podemos medir con relación a campañas anteriores o años anteriores, que esta información está toda live. Entonces, es verdad que aquí tenemos que trabajar mucho de la mano y luego cuento el caso de Ferrero porque yo no tengo el ticket de ventas, pero si yo trabajo de la mano del retailer, sí que lo tengo. Ay, o sea, si queréis, tengo dos casos que os puedo... Me echo para un ladito. Si quieres, puedes saltar ya a las últimas, porque aquí era un poco contando cómo hacemos... Bueno, vuelve. Vale, bueno, la parte anterior era cómo gestionamos esta tecnología y yo creo que ya os he contado. Si os queda duda, luego me preguntáis o volvemos en la diapo. Yo os decía, ¿no?, que tenemos que impactamos desde la planificación hasta la medición y el control de resultados. Entonces aquí he traído un ejemplo de vicio
que bueno, tenemos una tienda en uno de nuestros centros comerciales y nos decían, mira, es que tenemos que atraer más el público, nuestras ventas no van muy bien y tal. Entonces hemos sentado con ellos, mirado toda la información de tienda que teníamos y vimos que sí, que ellos tenían mucho menos crecimiento que el total de mall. Entonces, bueno, aquí ya un red flag. Y por otro lado, a modo curiosidad, ellos subían el tiempo de permanencia dentro de tienda, que la gente, o sea, que los retailers físicos principalmente es lo que quieren. Ellos son fast food. Me decían, yo no puedo subir el tiempo en tienda. Entonces aquí era otro insight, más de operaciones que de publicidad, pero bueno, era un insight, ¿no? Todo el perfil de target, el capture rate, entonces vale, a lo mejor tu entrada, tu publicidad direccionada a tienda no es la mejor porque tú estás perdiendo el capture rate, ¿no? O sea, yo tengo gente en el mall, pero ¿por qué no estás siendo atractivo para hacer con que la gente entre en tu tienda? Y luego entonces analizamos eso de manera general y luego fuimos a ver, vale, si montamos una campaña dentro del mall, ¿dónde tengo que poner la publicidad? Y puede parecer un poco raro, y cuando vimos de primer momento nos pareció bastante raro, que la gente que visitaba Vicio antes o después venía de Do It Fit. ¿Sabes qué es Do It Fit? Gimnasio. Y dijimos, o sea, perdón. Y claro, cuando bajas un poco al comportamiento del consumidor, ya que he ido al gimnasio, pues me permite un vicio, ¿no? Entonces, claro, aquí a lo mejor, si no tuviésemos ese insight, la publicidad iba a ser en otro lado del mall. Y vimos, no, o sea, mi público frecuenta el gimnasio, vamos a enfocarnos en este espacio. Entonces, nos ayuda, toda esta información nos ayuda a planificar la campaña para que sea mucho más efectiva. Y aquí otro caso es el caso de MediaMarkt, que enfocamos un poco más en monitorización y medición, que son las dos últimas patas que os contaba. Entonces, era una campaña segmentada a un público masculino, 40 más. Aquí la comparativa entre el público del mall y el resultado de campaña. Entonces, nuestro mall realmente es un 50-50, pero la campaña pues, se enfocó más en hombres, aunque las impresiones no fueron tan más altas en hombre. Pero cuando vamos a visitas a tienda, sí que hemos convertido más hombres. Entonces, la campaña de programática enfocada en este público tuvo los resultados que queríamos, que era la visita a tienda. Entonces, bueno, damos todos los KPIs normales de impactos, frecuencias, alcance dentro del público y las visitas incrementales que te contaba. Entonces, el público que fue impactado por esta campaña tuvo una subida de visitas a tienda un 22% más alta que el público que no había sido impactado, que ya es un resultado maravilloso. Y aquí os cuento una anécdota. La creatividad era de Apple, ¿vale? Entonces era un partnership de MediaMarkt con Apple para que fuesen a la tienda y tenía un descuento específico. Y yo dije, vale, como yo soy propietaria de los datos, yo puedo ver también el impacto en Apple. Y os cuento que ha sido muchísimo más alta. Muchísimo más. Entonces, eso también genera un insight al retailer de, mira, o sea, me parece muy bien tu partnership y tú haces partnership porque quieras, pero que sepas que tu campaña está llevando gente a tu competencia. Pero es súper buen insight para la marca. O sea, no sé si luego podéis ir claro. a Apple y contárselo a ellos. Bueno, pero al final, como tenemos la visión entera del mall, también podemos hacer este tipo de análisis y ayudar al consumidor que, o sea, cuando hablamos, no sé, de un L'Oréal, por ejemplo, que tenemos, que es un súper cliente nuestro, a ellos les da igual si vas a comprar en Sephora o en Primark, pero un MediaMarkt no. Y hacer partnership con Apple y llevar a la competencia, ¿no? Bueno, es cliente y competencia. Entonces, bueno, al final lo que podemos hacer es garantizar con un accuracy súper alto, como os decía, esta información desde la planificación hasta los resultados. Que bueno, que aquí luego el resultado de ventas tenemos que ir de la mano de MediaMarkt, pero es un retailer y tiene esta información. Pero eso lo comparte, ¿no? O sea, al final es lo que necesitamos, de que sabemos que los datos de la propiedad de las ventas no es vuestra, pero al final es vuestra alineación con esos retailers para que
O sea, yo como agencia, o sea, entiendo que vosotros tengáis los datos, los soportes y las tecnologías, os incrementa los costes. El ser capaces de medir todo esto es mucho más caro desarrollar este tipo de tecnologías. El llegar a acuerdos con los retailers al final supone costes añadidos. Entonces, yo sinceramente, si fuera una tecnología en soporte, invertiría en eso, ¿vale? Porque a la hora de... Siempre voy a hablar de convencer porque creo que el retail media ahora mismo seguimos en fase de convencer. Nosotros, agencias, para convencer a los anunciantes, necesitamos todo eso. Y no les importa pagar un poco más, al final que seáis un poco más caros, llamamos caros, comparando a lo mejor con otro tipo de activaciones, ¿vale? Pero si ese coste donde tenemos la visión de todo lo demostramos vale, no solo visitas incrementales, es que te han incrementado Apple te ha incrementado las ventas un 50% durante este periodo en MediaMarkt, pero no solo en MediaMarkt, sino también en tus tiendas Apple, etc. Eso no impacta en negocio. Entonces yo esto se lo cuento a planes de medios y dicen, necesitamos esto. O sea, es estrategia de negocio y encima con este tipo de activación lo voy a ver. O sea, ¿qué impacto real tengo en negocio? Entonces, merece la pena como soporte y tecnología invertir en este tipo de medición, invertir en negociación con los retailers para tener acceso al final a los datos. Aunque sea el porcentaje de variaciones de incremento, pero al final tener el dato. No, al final es necesidad prácticamente. O sea, nosotros si algo proponíamos hoy en la charla es que esto es absolutamente necesario. O sea, si no hay medición, si no hay demostración de que hay venta incremental, no va a haber una próxima campaña y ni siquiera posiblemente va a haber interés de la marca en invertir. Entonces, esto es una necesidad absoluta. Y aprovecho también para daros la enhorabuena porque de verdad que yo hubiera sido de los que hubiera caído, además, en primero ir al gimnasio y luego ir a vicio. O sea, me estaba viendo reflejado, pero de verdad que enhorabuena porque yo soy consumidor, por supuesto, de vuestros parques comerciales y se ve y se respira y se ve cómo tratáis de hacer algo diferente. O sea, que enhorabuena. Bueno, pues si os parece, esperemos que hayáis aprendido, ¿no?, cómo sincronizamos la tecnología y cómo somos capaces de medir y de llevar lo digital al punto de venta. O sea que nada, encantado de haber estado con vosotras. Un placer. Activaremos con todos. A mí me habéis convencido, me habéis comprado. Ahora me toca a mí contarlo. Pues aquí está mi jefe, o sea que muchas gracias. Gracias.